y se fue un pedazo no fue todo, sino un pedazo y toda una polvadera y un estruendo terrible. Saludo formal para todos los fans, los seguidores de las plataformas digitales del Facebook de la Alcaldía de Arcabuco y demás plataformas. Bienvenidos a Voces del Recuerdo, historias con nuestros abuelitos, programa dirigido por el señor alcalde Carlos David Zárate Báez, la subdirección de la doctora Diana Camacho, secretaria de Gobierno, la dirección de cámaras, edición y producción de don Juvenal Torres Rincón y Carlos Alberto Corredor Robles, su amigo. Les da una vez más la bienvenida. Voces del Recuerdo, historias con nuestros abuelitos. Hoy nos encontramos en la vereda Quirbaquirá, sector número 2, con otro invitado especial, otra columna, otro bastión de la historia, de la memoria para Arcabuco. Él es don Pedrito García. Don Pedrito, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Su merced, por favor, nos autoriza esta entrevista para todas las plataformas digitales, las redes sociales de la Alcaldía de Arcabuco, con el propósito de traer, rescatar la memoria de los arcabuqueños para todas las generaciones. Sí, señor, con mucho gusto. Muchas gracias, don Pedrito, bienvenido una vez más. Don Pedrito, ¿cuántos años de vida? Este año cumplo 77 años. 77 años. En octubre de este año. En octubre, 77 años, como siempre digo, bien vividos. ¿Su merced nació aquí en Quirbaquirá, sector número 2? Sí, señor. ¿Toda la vida en Quirbaquirá? Toda la vida aquí en Quirbaquirá, número 2. Bueno, don Pedrito, hablemos de la vereda como tal. ¿Qué se acuerda su merced de la vereda Quirbaquirá número 2 en esas épocas? ¿Cómo era la vida de ustedes? Pues nosotros vivíamos aquí en nuestra vereda de Quirbaquirá. Para desplazarnos al pueblo, muchas veces venía un carrito de Jeremías Quintero, un GMC, un carrito GMC, y siempre nos llevaba a veces el domingo y el día martes a hacer el mercado. Cuando no bajaba el carrito, nos tocaba irnos a pie. De don Jeremías Quintero, me acuerdo de él también, un gran señor aquí para la vereda y para Arcabuco. Y quizá ese carrito de don Jeremías fue uno de los primeros aquí en Quirbaquirá. Sí, era un modelo 46. Sí, el modelo 46 lo manejaba don Octavio Barón. ¿Y ese era el transporte público en esa época hasta Arcabuco? Hasta Arcabuco. Había una camionetica Chevrolet viejita también y era de allá de Quirbaquirá número 1, de un yerno de la finada Odilia Torres, y él también nos transportaba a veces cuando el señor venía. A veces venía por ahí, duraba aquí, venía de Bogotá, duraba un mes, y cuando él nos transportaba al pueblo. ¿Qué se cultivaba en esa época aquí, cuando su merced muy niño, muy joven? ¿Qué se cultivaba aquí en Quirbaquirá, en esta zona? Aquí en Quirbaquirá siempre se ha cultivado papa, maíz, habas, nabos y trigo. ¿Y en esa época también el tema de la ganadería se veía o únicamente la parte agrícola? Muy poco, la parte agrícola, eso en ese tiempo no, por ahí tal cual que tenía por ahí unas 2 o 3 recesitas, no había más. ¿Y no había el transporte de leche como hoy en día? No, señor. La leche la poca leche era para consumo en la casa. Y la cuajaban también, la cuajaban y vendían por ahí las cuajadas. ¿Y la vendían en dónde? ¿La llevaban a Arcabuco? La llevaban a Arcabuco, sí, señor. ¿La vendían en esa época a los pocos negocios de amasijos? De amasijos, sí, señor. ¿Y qué familias recuerda su merced que habitaban aquí en Quirbaquirá, sector número 2, para esa época? En esa época aquí, el difunto Cayetano Pinzón, don Helio García. Don Helio García, sí, claro. Sí, él tenía por ahí, ya más tarde, una época,
tenía una camionetica modelo 54 y él ya empezó a llevar la gente, empezó a hacer el que le ayudaba ya a la gente para llevarla, a transportarla al pueblo. Y así junto a Facundo Alba también, Manuel Pacheco, los Jiménez. De la señora Balbina. La señora Balbina Pacheco también. De la señora Balbina Pacheco. Sí, junto a Manuel Pacheco, Jacobo Rubio, mi padre, Víctor Julio García, y los borraces acá, que vivían acá, a veces venían por acá y por épocas y se iban. Ellos sí tenían por ahí un ganadito por ahí, unas 5 o 10 recesitas. Eso sí era. Y en esa época, cuando su merced me habla de esas familias, ¿Quirbaquirá era una sola o ya estaba dividida? No, era una sola. ¿Quirbaquirá desde un comienzo fue una sola? Sí, una sola, desde un comienzo, sí. Sí, eso, Quirbaquirá era de arriba del puente de Desaguadero ahora que al ramal de Sotaquirá era una sola vereda. Siempre se catalogó como una sola vereda. Una sola vereda, sí, señor. Don Pedrito, el punto de Agua Varuna, aquí muy cerca donde su merced, ¿cómo surge ese punto de Agua Varuna? Es una bendición de Dios, eso es. Después de que descubrieron ese punto, viene muchísima gente a llevar agua de Tunja, de Moniquirá, de Barbosa, de Chiquinquirá, de muchas partes vienen a llevar agua. Es una bendición de Dios. ¿Y cómo surge ese punto? ¿Qué se acuerda su merced? ¿Cómo surgió ese punto ahí? Pues ese punto empezó como con una zanjita ahí de agua y después cuando empezaron a arreglar las vías, la carretera, se descubrió el chorrito de agua y empezó a salir ese chorrito de agua. Eso hace por ahí unos 35 años. Es decir, que cuando su merced habla de que era como una zanjita, había como una especie de aljibe o de nacimiento ahí. De nacimiento ahí, sí, era como un pantanito ahí, pero todavía no había resultado el chorrito que hay hoy día. Después ya cuando lo ampliaron la carretera, resultó el chorrito de agua. Y ahí fue cuando le colocaron el tubo y empezó de la montaña a brotar agua. Sí, señor. El agua bendita. Agua bendita de Dios. Don Pedrito, su merced me dice que viajaban martes y domingo a Arcabuco. Cuando iban en el carro de don Jeremías Quintero, cuando no, les tocaba a pie. A pie, sí, a pie. Y para Tunja, que tenían que ir a hacer sus diligencias, vueltas personales. Eso sí, había una empresa que venía de Chiquinquirá y la llamaban La Garantía, un bus, y subía por ahí de 7 a 8 de la mañana. Entonces la gente salía y esa los llevaba, los transportaba a Tunja. Desde Chiquinquirá un transporte, La Garantía en esa época, me dice don Pedrito. ¿Cómo vamos conociendo La Garantía? La Garantía, un bus amarillo era. Y subía aquí por la vía que conocemos, destapada. Destapada, todo rizado, eso era todo eso era encascajado, sí, pero todo rizado. ¿Y a qué hora era la línea de ese? De la línea era de 7 a 8 de la mañana, subía. Y bajaba también por ahí a veces a la 1 de la tarde y a las 9 de la mañana también bajaba. Ahí. Y cuando se regresaban, lo mismo que hoy en día, ¿sale uno ahí a la glorieta o dónde lo recogía allá en Tunja? En Tunja eso salían también a la glorieta, sí, ahí era el punto de toda la vida ahí. De toda la vida ahí, sí, señor. Bueno, y cuando bajaban a Arcabuco, que tenían que ir, ¿qué recuerda su merced de Arcabuco? ¿Cómo era el casco urbano ahí? ¿Qué familia se acuerda de esa época? Arcabuco siempre, pues, el
el Tocarema, ahí el primer pueblo, el primer restaurante que había, se llamaba el restaurante Tocarema, Frente a la Virgen. frente a la Virgen. Seguía, había una señora que tenía una panadería y hacía pan, mogolla y todo. Y se llamaba Patrocinia Saavedra. ¿Dónde vivía doña Patrocinia en esa época? Doña Patrocinia vivía en toda la esquina de la entrada del pueblo. En la esquina, ya llegando hacia el parque más o menos. Arriba en la primer cuadra de entrando aquí para abajo. Aproximadamente, más exactamente, donde es la casa de don Hugo Pinilla hoy en día. Hoy en día, sí señor. Doña Patrocinia vivía ahí en la casa que es de don Hugo Pinilla hoy en día. Y Sí. cuando su merced me habla del restaurante Tocarema, que queda frente a la Virgen, es donde hoy en día es el restaurante Arcabuco de la familia Becerra. Corredor. Ahí era el Tocarema. Sí, señor. Y la Virgen ya existía en esa época, Ya. el parque como tal. No existía, apenas existía la imagen de la Santísima Virgen, no más. Es decir, que la imagen de la Santísima Virgen, ahí donde está, Siempre ha estado. Bueno, y después de la casa de la difunta Patrocinia, que su merced nos dice, ¿qué otras viviendas que se acuerde ahí en el casco urbano? Había una señora ahí, que se llama Ana Joaquina Ruiz. Doña Ana Joaquina, me acuerdo de ella, sí señor. Sí, tenía Ahí enseguida era sí, doña Patrocinia. Doña Patrocinia, más abajo. Más abajo, sí. Sí, más abajo. Y tenía un restaurante y vendían de todo, comida, mute, yuca, carne, de toda clase de carne. Sí, señor. Y más abajo los corredores. Y más abajo la casa que hace poco se cayó, Sí. la casa de la fundadora de doña de don Ismael. Conchita y de don Ismael, del tío Ismael Corredor. De don Ismael y doña Conchita, sí, Y señor. por el otro costado, por la otra acera, Y por el otro era don Rafael Robles y Calixto Robles y la familia, en toda la esquina era de don Empidio Ruiz y de las hermanas. en la esquina que conocimos siempre don Elpidio, de la Sí, familia sí, Ruiz. de la familia Y Ruiz. ahí hacia abajo se acuerda de los demás negocios. Sí, claro, ahí de la señora Emma, de La señora Marta, la señora Marta, de don Leonías Guzmán, de don Leonías Garzón también, sí señor. Y en la esquina de en la esquina de la señora Alice. Eso era antes era de don Ventura Otalora. de don Ventura Otalora. De don Ventura Otalora era la casa esquinera Casa esquinera de la señora Alice. Sí, donde la señora Alice. Y ya volteando hacia la alcaldía, ¿se acuerda del hotel anterior? Sí, el hotel que era de don Belisario Sáenz. ¿Lo conoció siempre don Belisario Sí, Sáenz? sí, claro, don Belisario Sáenz, sí señor. Y ahí enseguida la casa de los corredores. De los ¿se acuerda? corredores, sí, de la señora, se me olvidó ahorita. De la familia corredor. De la ahí. familia Corredor, sí, Y sí. ahí enseguida ya lo que es la escuela, La en esa escuela, época escuela, sí señor, la escuela ahí del parque se decía, la escuela del parque. la escuela del parque. Su merced me dijo, tras de cámaras, que estudió ahí en esa escuela. Donde es hoy día Arar, ahí es donde estudié yo. Ah, en la esquina donde En la es Arar esquina hoy en día. Arar, ahí había una escuela grande, un teatro, y ahí hacían los 5 cursos de primaria, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y ahí con el profesor Pérez, El profesor Pérez, sí. el de la Santa Cúchica bendita. Sí, ¿Sí? sí, señor, nos da regla en la mano, ponga aquí la mano. El de la Santa Cúchica bendita. Sí. Pero entonces los salones esquineros de hoy en día ya estaban o no se utilizaban o no estaban todavía. Los salones esquineros de la escuela al parque hoy en día. Ah, sí, estaban, claro, estaban, pero antes los de donde hoy día es Arar, Sí, señor. ahí habían tres salones grandes, 3 escuelas grandes. Y los otros salones en la esquina. Y los otros salones, ahí éramos para los hombres y donde estaba la otra esquina era para las señoritas. Y le tocaba a su merced
irse a pie todos los días desde aquí a Arcabuco. En un tiempo en un año. Después ya no, mi padre nos pagó alimentación y dormía allá, ya dormíamos en el pueblo. ¿Y de lunes a viernes allá? De lunes a viernes, y el viernes por la tarde salíamos de clase, vámonos para ¿Y se venían a pie? A pie, sí, señor. ¿Y el lunes para llegar o el domingo en la tarde para hacer la semana académica también se iba? También nos íbamos a pie. Y antes de llegar a estudiar al casco urbano, ¿su merced hizo algún curso aquí en la vereda? No, señor, sí. Antes de esto, yo hice la primaria, el primer año de primaria lo hice aquí en Quilbaquirá, arriba, en la número 1 ahora, que yo soy día. O sea que no había escuela aquí en la 2, no había escuela en esa época. Señor, no había. No. Le tocaba a pie de aquí hasta la 1. Hasta la 1, sí, señor. ¿Y la escuela es donde hoy en día la conocemos o era en otra parte? No, señor, era allá donde vive ahorita don Segundo Ruiz. En la vía hacia Loma Alta, en la casa de don Segundo Ruiz, ahí fue la escuela. Sí, señor. Antes de pasar el caño del río, el río Pome. El río Pome. Vea, don Pedrito. Muy agradable conocer todas estas historias con don Pedrito. Nacía hoy aquí en Quilbaquirá, sector número 2, como él no lo dijo, pues en esa época una sola Quilbaquirá. Y había negocios en esa época, negocios de cafetería de hoy en día, del parque hacia abajo, ¿lo habían o únicamente en el parque? No, por ahí en el parque. Y esos salían, era una señora por ahí a vender agüita y tinto en un toldo. Y don Pedrito, ¿y el día martes cómo era ese comercio de la plaza? Toldos. Las solas carpas, toldos. Toldos, sí, señor, y por ahí llegaban a traer sus cosas para vender, sus artículos. Pero me dicen otros abuelitos que hemos hablado, que han tenido la oportunidad de pasar en este espacio tan importante, me dicen que era muy concurrido ese mercado en esa época. Sí, harta gente venía, sí, señor. Ahí había ahí era de junto de una mata de eucalipto, y ahí hacían el mercado de la papa, hacían el mercado de lo que traían de moniquirá, de plátano, naranja, de todas esas cosas. Sí. Y bueno, aparte de tener que ir a Tunja, también en esa época, como hoy en día acostumbran algunos ir a Moniquirá, ¿ustedes también iban hasta Moniquirá o únicamente recurrían a Tunja? No, únicamente recorríamos a Tunja, porque ahí para abajo era delicado, era pesado, ya es que era pesado la carretera. Me dicen también, don Pedrito, que por esta zona se trasladaba la gente, hacían las famosas romerías hacia Chiquinquirá por esta zona a subir a Iguaque. ¿Cómo era esa ruta? Esa sí, por ahí me acuerdo que se iban por las cruces para abajo y salían allá barrio abajo y por allá iban a Chiquinquirá y ya le iba a las romerías. ¿Esa era la ruta en esa época? Esa era aquí por el sector de Casablanca, Quilbaquirá, a las cruces. A las cruces, y ahí para allá salían, para allá un sitio que se llamaba Quebrada Honda, por allá sí, y iban a bajar por allá, allá cerquita de Villa de Leyva, donde baja el río. ¿Y el regreso también era por esa ruta? Y el regreso también era por esa ruta. ¿Y era la gente que allí del sector de qué? Sotaquirá, Tuta, toda esa zona? Tuta y todo esto de Quilbaquirá, y sí, y Cómbita y Motavita. Y los días domingo, cuando bajaban a la Eucaristía, a la iglesia, al templo, hoy el santuario Nuestra Señora del Amparo, ¿qué recuerda de ese templo en esa época? Que no era sino una sola nave. ¿Su merced lo conoció una sola nave? Sí, una sola nave. ¿La central? La central. Sí, señor, la central. Después llegó el padre Ignacio Ardila y el sargento Riaño, y empezaron a trabajar, a hacer las otras naves, y hicieron las 2 naves.
y con colaboración de la gente. de la gente, sí señor, y con colaboración de la gente del municipio, ya todo el mundo ya bregó a dar tal vez días de trabajo. Me dicen que en alguna ocasión, en plena Eucaristía, se esfondó el tablado. ¿Su merced estaba ese día? Sí, claro. ¿Cómo fue eso? Eso es una, mejor dicho, Estaba en plena estaba en Eucaristía. plena Eucaristía. Y cuando llegó, cuando estábamos en plena Eucaristía y se fue un pedazo no fue todo, sino un pedazo y ¡pum! Una polvadera y un estruendo terrible. Y fue en la nave central. En la nave central, sí señor. Y fue ahí como en la entrada. Como en la entrada toda casi, la entrada. alguito más de como una nave antes, como una columna a ese frente, se sondó ese tablado que había. Y vamos a terminar con otro tema también, el tema de la salud, ¿cómo les tocaba? El tema de la salud sí era terrible porque, bueno, pero había un médico y había un médico ahí, siempre constante, eso sí no faltaba. Y habían promotoras y eran las que trataban a la gente y venían a la vereda y les daban sus tratamientos a la gente y no tenían tampoco tanto que desplazarse. ¿Y el centro de salud era ahí abajo de la alcaldía? Abajo de la alcaldía, sí señor. Ahí en la casita pequeña. Ahí en la casita pequeña, sí señor. Y cuando era algo más delicado, a Tunja. A Tunja, sí, a eso sí les tocaba a Tunja, al hospital. ¿El hospital antiguo? Sí señor. Don Pedrito, muy amable por aceptar la invitación, muchas gracias. No señor, con mucho gusto, señor corredor. A su merced, gracias por aceptar nuevamente la invitación, gracias por traernos esa historia, la historia viva de nuestros abuelitos, para que todos la tengamos presente, para que rescatemos esa memoria de ellos, la compartamos, la vivamos y conozcamos cómo ha sido la evolución de nuestro terruño, nuestra patria chica, de Arcabuco. Antes de despedirnos voy a invitar a don Juvenal Torres Rincón. Venga para acá, don Juvenal, por favor. Venga, don Juvenal. Tras bambalinas, quienes trabajan tras bambalinas. Don Juvenal Torres Rincón, por acá. Eso, así agachadito porque no encuadra por la estatura. Él es don Juvenal Torres Rincón, el director de cámaras, el productor y la edición, muy profesional. Hemos llegado al final entonces de Voces del Recuerdo, historias con nuestros abuelitos. Hoy desde Quirbaquirá, sector número 2, hablando de toda esta historia de Quirbaquirá y de Arcabuco con don Pedrito García. Reiteramos el agradecimiento a él, a la familia, bajo la dirección del señor alcalde Carlos David Zárate Báez, la subdirección de la doctora Diana Camacho, secretaria de Gobierno, la edición, dirección de cámaras, producción de don Juvenal Torres Rincón, Carlos Alberto Corredor Robles, el amigo de usted, les dice muchas gracias, muy amables, Dios nos bendiga y esperen un nuevo Voces del Recuerdo, historias con nuestros abuelitos. Dios nos bendiga. Muchas gracias, señor Corredor. Muchas gracias, señor Torres. Gracias, don Pedro.